En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El misionero Pablo ha sido tocado por Cristo, ha sido encontrado en el camino, y él nos está contando en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, que al encontrarse con Cristo su vida cambió, su vida se transformó. Era perseguidor de Cristo y se volvió servidor de Cristo. Odiaba a Cristo sin conocerlo y ahora lo ama conociéndolo. Más de una persona también rechaza nuestra fe, pero porque no la conoce. Más de uno rechaza a Cristo, pero sin conocerlo. Y cuando conoce la iglesia, y cuando conoce la fe, y cuando conoce al Señor Jesucristo, empiezan a amarlo. Y muchos de ellos dicen como San Agustín, tarde te amé y tarde te conocí. Ojalá que nosotros conozcamos temprano al Señor y que lo conozcamos profundamente para que no tengamos que decir que tarde amamos y conocimos al Señor. Pablo nos cuenta que después de conocer a Jesucristo en su vida, él fue a Arabia, después a Damasco, y que duró predicando en esta región, que solo 3 años después de la experiencia que tuvo, fue a conocer a Pedro, a Cefas, que vivía en Jerusalén. 3 años había durado ya predicando el Evangelio, y después se decidió ir a conocer a Pedro y a los apóstoles que vivían en Jerusalén. Conoció también a Santiago, y escuchó en Jerusalén lo que decían de él las iglesias cristianas que estaban naciendo de la mano de Pedro y de Santiago allí en Judea. Decían, aquel que era un perseguidor, ahora predica la fe. Ustedes y yo hemos conocido muchos casos de personas que se burlaban del que hacía oración, que se burlaban del que iba a la Eucaristía, que se burlaban del Evangelio, que se burlaban de lo que era la vida cristiana, y ahora la predican con su vida, y ahora la anuncian con su testimonio, y son predicadores del Señor porque a ellos también los encontró. Hoy el Señor va a encontrar a muchas personas de nuestra familia. Hoy el Señor le va a hablar al corazón de niños, jóvenes y adultos, de nuestros compañeros de trabajo, y les va a mostrar que hay un camino de bendición, un camino de paz, un camino de reconciliación, y ese camino es Cristo Jesús, el Señor, que murió en la cruz y resucitó para darnos salvación. Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno,
Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entrando con Jesús a la casa de Marta y de María, podemos darnos cuenta y aprender que hay dos formas de acoger y de recibir a Jesús en la casa, y no solamente en la casa física, sino en la casa espiritual del corazón de cada uno de nosotros. Marta lo recibe con el servicio y con todo lo que es necesario hacer en el hogar, pero María lo recibe con la cercanía y con la atención, con el silencio y con la presencia a los pies de Jesús. Son dos formas de acogerlo, pero ambas están acogiendo a Jesús, y ambas son valiosas. Así también en la iglesia hay dos formas de anunciarlo. Una forma sencilla es ser misioneros o misioneras con la vida, con el trabajo, con la forma de ser en el lugar donde nosotros vivimos y trabajamos. Pero también se puede ser misionero anunciando a Jesús con la palabra, y la palabra y el testimonio van unidas. Hoy celebramos a San Francisco de Asís y tendríamos que decir que Francisco recibió a Cristo Jesús en su casa y lo sirvió con sus bienes, porque se casó con la amada pobreza, dejó todo lo que tenía para poder seguir a Cristo, pero además se dedicó a contemplarlo en los hermanos y a predicarlo con su sencillez, con su fraternidad y con su vida. Le pedimos a Francisco que nos ayude a recibir a Jesús en nuestro corazón y en nuestra casa, y que lo podamos anunciar con la palabra y con el testimonio. Seamos misioneros porque somos bautizados. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.